Todavía está temblando el palo del Estadio Azteca en aquel tiro en el Mundial, Carlitos. Qué gusto que estás con nosotros, la sana distancia hasta San Salvador. El Salvador, el técnico de la selección del Salvador es mexicano, sí señor, y es Carlos de los Cobos. ¿Cómo estás, Carlitos? Eugenio, qué gusto saludarte, qué gusto saludarte. Qué bueno que seas uno de los pocos que se acuerdan de ese disparo, porque todo el mundo nos acordamos del gran gol de Manolito Negrete, ¿no? En ese mismo partido. Sí, entonces, lógico que el disparo mío al travesaño, pues, ¿quién se va a acordar de, pues yo, de eso, verdad? No, sí, pero bueno, qué buena memoria tienes, claro, te lo agradezco porque pues, me alegra que te acuerdes. ¿Cómo no? Me tocó vivir los 10 partidos del Estadio Azteca. La verdad es que fui muy, muy afortunado en ver a mi selección, en ver a Maradona, ¿verdad? Aquel gol histórico contra Inglaterra. Aunque él festeja más el de la mano, el de la trampa, pero bueno, ese es otro tema, Platícame, para iniciar esta charla, Carlos, ¿cómo está la situación de salud allá en El Salvador? ¿Cómo estás viviendo el encierro? Pues mira, Eugenio, tratando de respetar al máximo las disposiciones del gobierno. Aquí, afortunadamente, el presidente tomó decisiones rápido que ayudaron a que no se propagara o no creciera demasiado la enfermedad. Está bastante controlada, pero hay una campaña directa por parte del gobierno de mantenernos en casa, ¿no? Incluso es una obligación para nosotros. Solamente cuando haya necesidad de ir a comprar algo de víveres o algún medicamento a la farmacia, pero por lo demás las salidas son nulas, ¿no? Lógico que hay gente que de repente se pasa por encima estas normativas, pero en general la gente aquí en El Salvador ha sido muy, muy disciplinada y eso ha permitido, te repito, que no se disemine demasiado esta enfermedad. Para ti en lo personal, tu actividad con la selección, ¿ya hay una fecha más o menos para que regrese el fútbol allá en El Salvador y la selección vuelva a entrenar o no? No, tú sabes que como en El Salvador pasa en otras partes del mundo, está un poquito confusa esta situación, o muy confusa. No tenemos claro todavía. Lógicamente, como en otros países, se está pensando en iniciar los torneos locales sin que exista gente a los estadios, empezando por eso. Pero no se tiene claro todavía cuándo se reactivará el fútbol. En lo que tiene que ver con la selección, ahorita las elecciones para FIFA están pasando a un segundo término. Lo primero es poder reactivar los torneos locales de cada país. Pero estoy al pendiente porque, como tú sabes, estábamos ya enfilados hacia el hexagonal. Afortunadamente, por el trabajo que hemos hecho acá, perdón, habíamos tenido buenos resultados, nos habíamos acercado a la posibilidad de volver al hexagonal, Eugenio. Y eso se ha suspendido también. Esto lo detuvo porque tanto las fechas de marzo pasado como el próximo junio no se van a realizar, y ahí se definía ya si estábamos como sexto lugar para estar en el hexagonal. Y entonces esta situación, incluso lo he estado leyendo de noticias o de información que transmite el presidente de CONCACAF, el señor Montagliani, el hecho de que va y piensa cambiar el formato del hexagonal, ya que no se jugaron estas dos periodos FIFA, y ya está pensando en otros formatos diferentes. Entonces, por lo pronto, hay que esperar. Vamos a intentar, de alguna manera, estar alertas para lo que se ofrezca. Y, por otro lado, la verdad es que estoy con muchos deseos de volver a la actividad, que no, y estoy en contacto con los jugadores que normalmente manejo para saber qué están haciendo, cómo están sus familias. Pero como todos, Eugenio, esperando el momento de que den luz verde y empezar esto. La vez pasada que dijiste El Salvador, ¿lo metiste al hexagonal?
Y bueno, me imagino que el objetivo primario ahora será lo mismo y ya de ahí ver qué puedes alcanzar, porque El Salvador desde España 82 no ha logrado regresar a un mundial, Carlos. Sí, es un sueño muy grande que tiene la afición, el país en general, de regresar a un mundial. Solamente han participado en 2 mundiales El Salvador, que eso fue en 1970 en México y en 1982 en España. Y desde entonces, incluso solamente en me parece un par de veces ha participado en los hexagonales. Correcto. Y una de ellas, como tú lo mencionas, tuve la suerte de ser yo el quien lo llevara el hexagonal. Ahora vamos a esperar. Como te decía, ya no el hexagonal, quizás se defina ya por dos cuadrangulares, ¿verdad? No sé cuál va a ser el formato que utilizará CONCACAF, pero sí hay una gran ilusión. La gente, conforme fue pasando el tiempo, ahora en mi segunda etapa, y fuimos escalando posiciones, la gente se empezó a entusiasmar. Lógicamente esto ha enfriado un poco los ánimos, pero yo confío que en cuanto se reactive esto, la gente se enchufe nuevamente y ojalá que podamos darle mucha alegría a nuestros hermanos salvadoreños. En semanas recientes ha habido muchos cambios aquí en el fútbol mexicano. Seguramente tú estás enterado de esto. Desapareciendo la Liga de Ascenso. Se elimina el descenso por 6 años, es de lo que se habla. ¿Tú crees que esto afecte el nivel de la Liga Mexicana, el que ya no haya descenso? ¿Que los equipos se tiren a la hamaca? Sí, sí, definitivamente. Eso me parece, desde mi punto de vista, que no fue una decisión inteligente. Ya hace unos cuantos años habían implementado la regla 18, me parece, ¿no? La del tema de los extranjeros, en donde ya había hasta 10 no nacidos en la cancha de un equipo, no nacidos en México, que me parece que fue una decisión terrible, porque si ya esta regla había impedido que surgieran, había tapado espacios que podían utilizar los jóvenes, que los equipos van trabajando, van formando para eso, para debutarlos y que sean, digamos, productivos en el club. Si ya esa regla dañó muchísimo la aparición o perjudicó mucho en la aparición de jugadores jóvenes mexicanos, pues ahora imagínate con esto, porque una de las posibilidades que tenían los equipos de primera división era con los equipos de ascenso, de repente prestar jugadores con jóvenes que pudieran trabajar en esa división, porque también es una división competitiva. Por un lado los jóvenes, por otro lado los que ya no eran aceptados en primera división, aunque tenían tiempo para seguir produciendo, pero podían ser acogidos en la división de ascenso y seguir trabajando y seguir desarrollando su carrera. Entonces yo siento que ha sido una decisión, desde mi punto de vista, errónea. No ayuda a nada al desarrollo del fútbol y del futbolista mexicano. Qué interesante tu punto de vista. Otro de los temas recientes, la Volpe anunció que pues ya no va a dirigir, ¿no? La gente que aprecia el trabajo de la Volpe, pues dice, sobre todo exjugadores, hablan de que un gran técnico que renovó en el aspecto estratégico, en fin, salir con la pelota dominada, etcétera. Y hay también muchos detractores que dicen, bueno, pues que no fue un técnico ganador, un solo título con el Atlante hace mucho tiempo. Tú que también eres técnico, que fuiste jugador profesional de selección, ¿qué opinión te merece la Volpe? ¿Dejó escuela, no dejó escuela? ¿Lo único que importa es ganar o hay otros valores dentro de la dirección técnica? Yo pienso que Ricardo Lavolpe fue un técnico que tuvo buenos momentos, porque no podemos también dejar de reconocer que cuando él dirigió Atlas, que es cuando es más recordado, reconocido su trabajo, a todo mundo nos gustaba ver jugar al Atlas, ¿no? Por el estilo que proponía, porque se trabajaba con jóvenes, y aparte de eso, era un equipo dinámico, intenso, veloz, que para los ojos del espectador era muy atractivo. Entonces, no tampoco podemos dejar de reconocer que el estilo que él intentaba siempre implementar en sus equipos era ese, ¿no? Yo siento, y por un lado, por otro lado, lógico, no
lamentablemente no fue acompañado de resultados, porque al final lo más importante son los resultados. Eso es evidente, ¿no? Todo el mundo quiere jugar bien y ganar, ¿no? Ahora, a la gente que le gusta el fútbol, a veces dice, destaca esa parte, más allá del resultado, ¿no? Pero entendemos que lo más importante al final es el resultado. Yo pienso que él es un técnico que tuvo una propuesta muy clara, que él, como decimos, se murió con su idea. Normalmente trabajó en los equipos que trabajó, él jugaba con su esquema, con una línea de tres, con carrileros, etcétera, etcétera, con la idea de jugar el fútbol, de tener la pelota. Es decir, la propuesta me parece que era bastante digna. Lamentablemente no vino acompañada de los resultados, que hubiera sido lo ideal, ¿no? Ahora, por otro lado, él también dirigió Toluca. Te acordarás que Toluca, y que por haberse ido a la selección lo dejó ya clasificado, y no sé quién fue quien al final... ¿Ferrero? Creo que fue el Oso Ferrero, ¿te acuerdas? Ferrero, el que terminó llevando al campeonato a Toluca, pero el trabajo, la chamba la había hecho realmente Ricardo Lavolpe, ¿no? Entonces, yo siento que él va a ser recordado como yo menciono, como un técnico que destacaba antes que nada el buen trato del buen fútbol. ¿Explico? Que eso es bastante noble, ¿no? Es decir, me parece que es muy, muy doble que un técnico intente satisfacer a la gente, darle gusto al público, porque el público siempre va a un estadio, pero quiere ver ganar a sus equipos, ¿no? Ahora, si los ve ganar jugando con un estilo bonito, atractivo, qué mejor. Pero al final, yo siento que quizá no quiso él adecuarse a los momentos distintos del fútbol durante ese tiempo que fue técnico, ¿verdad? Y sí, eso le costó. También se hablaba mucho de las relaciones que tenía con los jugadores, que era un tipo bastante duro, severo en sus conceptos con los jugadores. Es decir, hay muchas cosas que se dicen, pero yo siento que lo que debemos destacar de este Ricardo Lavolpe es que intentó siempre tener un estilo que agradara a la gente, ¿no? Y eso es bastante loable. Y ese estilo que llena el ojo y que ya es difícil verlo, digo, en grandes equipos del mundo sí, de repente el City, un poco Liverpool también, el Barça de Messi, pero los estilos que se ven más ahora, ya muchos equipos no quieren tener la pelota, Carlitos, mejor se repliegan, juegan al error del rival, juegan al contragolpe. Ya viste a Francia, equipazo, campeón del mundo, con menos del 50% de posición de pelota en casi todos sus partidos. Y de ahí, bueno, nos podemos ir a equipos más modestos. ¿Esa es la tendencia ahora? ¿No tener mucho la pelota? Fíjate que yo he notado que la tendencia, no, fíjate, yo he notado, y si lo vemos y vemos partidos de otras ligas, incluso ligas europeas, yo he visto la intención de jugar demasiado con el portero. Es decir, el mismo técnico de la selección mexicana, Tata Martino, Gerardo, él apuesta por atraer al rival, ¿explico? Para buscar que el rival se venga a presionarte hasta tu área, porque se juega mucho con los porteros, y de ahí empezar a intentar buscar los espacios a las espaldas del rival. Entonces yo he visto al contrario, yo he visto que hoy los equipos juegan demasiado con el portero. Hoy los porteros que no tienen manejo de pelota con los pies, que no tienen habilidad con los pies, prácticamente no tienen cabida en el fútbol de hoy. Si tú ves Ter Stegen y compañía, todos son buenos con el pie, bastante buenos con el pie. Entonces, hoy yo veo que se arriesga demasiado. Tú ves que de repente hay combinaciones portero-defensa dentro del área para sacarse la marca del delantero que fue a presionar al portero, ¿no? Yo sí veo esa tendencia demasiado riesgosa por intentar desde atrás iniciar una elaboración de juego para terminar en la otra portería. Lógicamente, pues para eso necesitas tener 11 jugadores
que tengan muy buen manejo de pelota con los pies. Yo siento que esto, tú te acordarás de Barcelona, no a tal grado como lo estamos viendo hoy en otros equipos, pero Barcelona fue de los primeros equipos que utilizaba mucho a Valdés en la portería. Cuando no encontraba espacios, retrasaba la pelota para Rafa Márquez, para Piqué o para Puyol, y después en la presión del rival se apoyaban hasta Valdés, ¿verdad? Hasta el portero, y Valdés, que no era tan exquisito con los pies, pero sin embargo hacía las cosas bien, y entonces ahí el equipo replegaba, abría espacios, y entonces el rival obligaba a que el rival viniera a presionar y empezaba a tocar la pelota a Barcelona. Entonces yo lo veo diferente. Yo veo que hoy se juega demasiado con los porteros, muchísimo. Incluso sistemáticamente la selección mexicana lo hace. Afortunadamente hay porteros que tienen un buen manejo con los pies en México también, pero yo siento que sí, se abusa a veces de intentar salir desde el portero con la pelota elaborada, con la pelota al pie, cuando recordarás que el Necaxa de Manolo Lapuente de los 90 era un equipo que se olvidaba de esa zona del campo y era sistemático la pelota larga a Ricardo Peláez para que Peláez ya sea peinara la pelota para el Ratón Zárate, para Ivo Basay, para cualquiera de ellos, ¿me explico? Y la llegada de atrás de Aguinaga, de Beto García Aspe, del mismo Nacho Ambriz. Es decir, yo creo que al final vamos a caer en la misma conclusión, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Eugenio, que al final lo más importante es el resultado. Los caminos para llegar al objetivo pueden ser distintos, pueden ser de una forma tan atractiva como lo es, y a veces hasta sistemáticamente, de una manera sistemática que llega a cansar, como es el Barcelona, como era el Barcelona de Guardiola, que a todos nos encantaba. Me explico que era toque y toque y toque y toque, izquierda, derecha, como decía mi buen amigo el señor Bora, y al final volvía la pelota hasta Valdés y no se cansaban, y hasta que encontraban, lógicamente tenían talentos extraordinarios que resolvieron una acción. Pero esto nos indica que lo más importante al final, yo siento, Eugenio, es el resultado. El resultado. Yo destaco lo de la Volpe porque los equipos de la Volpe intentaban jugar bien, pero yo siento que cuando no tienes los elementos para desarrollar una forma de juego que tú pretendes, yo también cometí errores en algún momento dado, por intentar jugar de una manera y no tenía los elementos para hacerlo, me caprichaba porque yo quería jugar de una forma y terminaba perdiendo la chamba, ¿no? Así es. Sí, por supuesto. Y otra situación es la de la pelota parada, Carlitos. Ya casi la mitad de los partidos son tan cerrados que una pelota parada te define. Entonces, el que no la trabaja, pues está muerto, ¿verdad? De acuerdo, muy de acuerdo. La pelota parada es una herramienta fundamental en el fútbol, tú lo acabas de decir. Hay partidos que los ganas o los pierdes en el último minuto por un tiro de esquina, una pelota a balón parado, una falta lateral, diagonal, y a veces los técnicos no le damos la importancia que tiene, como tú lo estás mencionando, a esa parte, ¿no? Entonces, hay equipos que salieron campeones y no sé, el 40% de sus goles los hicieron a balón parado o más. Sí, por supuesto. Aunque no guste tanto, no sea tan espectacular ganar un partido así. Y finalmente, porque ya me alargué un poquito abusando de la amistad, finalmente, igualmente, uno platica sobre todo con los americanistas, lo siguen en las redes o lo siguen a uno, y ustedes dejaron huella en el América. O sea, es increíble que ya tienen 50 años, algunos más, siguen jugando cascaritas por toda la República, a veces van hasta Estados Unidos, y de verdad es que es increíble cómo dejó huella aquel América de los 80, donde tú jugaste, por supuesto. Sí, bueno, eso fue para mí siempre fue un orgullo formar parte de este grupo de jugadores que yo siento que la gran virtud del grupo era que había mucha unión,
muchos éramos amigos, y entendimos, gracias a la gente que se encargaba de nosotros, iniciando por don Guillermo Cañedo, en paz descanse, Panchito Hernández, en paz descanse, gente que adoraba al club y que ellos nos transmitían los valores fundamentales, la mística, como decía el maestro Carlos Reynoso, ¿no? La mística que había que tener para formar parte de ese equipo. Entonces, yo creo que lo más importante, lo que nosotros le transmitíamos a nuestro público, a nuestra afición, era entrega, ¿no? Era entrega total, entrega y mucha total, calidad, Carlitos, mucha calidad. Desde el había portero mucha Celada calidad. hasta Lalo Vacas, todos jugaban bien, con todo respeto. No, digo, No, no, es que, no bueno, menosprecio las generaciones actuales, no las menosprecio. América ha vuelto a ser campeón, pero ya ha sido, con todo respeto, para mí ha sido diferente desde el estilo, ¿no? sí, estoy de acuerdo, claro. Y en ese sentido, en el tema del plantel, pues mucho tenía que ver Panchito Hernández, ¿no? Porque Panchito era un hombre que había sido futbolista, que quería mucho al club y hacía su chamba. Tenía buen ojo. ¿Cómo no? Hacía su chamba bien. Él se iba 3 semanas, un mes antes de que finalizara un torneo a ver partidos a Sudamérica. Ya tenía en su agenda varios jugadores por revisar, por ver. Convivía con los jugadores, con las familias de los jugadores, para conocer de dónde venía el jugador, que es una tarea fundamental. Y al final se equivocaba muy poquito cuando traía a un jugador. Entonces siempre, normalmente los jugadores que contrataba el club, extranjeros, rendían, producían bastante para el equipo. ¿Cuál es el mejor compañero que tuviste? El que decías, caray, qué bien jugaba. Y había varios, ¿eh? En tu época había varios, pero ¿cuál es el que dices? Claro, es bien difícil porque, ¿qué te diré? ¿Cristóbal? Yo reconozco tanto al que hizo goles como al que los evitaba, ¿no? O sea, es decir, Miguel Celada fue un gran arquero, y un gran arquero que llegó muy joven, con poco fogueo. Aquí en México Miguel terminó de consolidarse, y fue un arquerazo, ¿no? Miguel era un fuera de serie por sus cualidades físicas. Y luego, por otro lado, tenía compañeros como Alfredo, como Mario Trejo, como Vinicio, como Armando Manso, que eran en una defensa sólida, y Cristóbal, ¿no? Cristóbal era un ejemplo para todos. Su humildad como persona, su calidad humana, lo que producía en la cancha, callado, él se dedicaba a su trabajo y era el mejor, ¿no? ¿Lo viste jugar de extremo a Cristóbal? Sí. Era un crack. Lo vi jugar de extremo, y después el maestro Carlos le encontró una posición en el medio campo por su velocidad, por su explosividad y su entrega, y le quedó, pero ni pintada, ¿no? Porque Cristóbal era un hombre que cubría muchísima cancha en el campo, corría porque era un gran profesional y, lógico, un gran compañero. Entonces, definir uno solo es muy difícil, ¿no? Pero yo tuve compañeros con muchísima calidad. ¿Te tocó con el Negro Santos o ya no? ¿Cómo no? Antonio, que era un jugador con una habilidad y una fortaleza tremenda, ¿no? Y con mucha personalidad. Era capaz de definir un partido él en un momento difícil. Yo siento y yo digo, ese mérito de tantos buenos jugadores fue, lógicamente, de Panchito, que siempre tuvo muy buen ojo para traerlos. Ya nos alargamos, vamos a tener que hacer otra reunión más adelante, Carlitos. Pero bueno, agradezco mucho tu tiempo. Hay muchos temas que platicar contigo, de selección, de aquel Mundial de 86. Quisiera algunas anécdotas, qué se viene también en el hexagonal, en fin. Te voy a molestar más adelante, y te mando un abrazo hasta El Salvador. Somos amigos, Eugenio, y con gusto lo que se ofrezca estoy aquí, ¿eh? No, te agradezco mucho, y a cuidarse, Carlitos. Un abrazo. Claro, hay que cuidarnos, está la situación difícil. Así es. Y ya no nos cosemos al primer hervor, ¿verdad? Así es, ya peinamos canas. Bueno, tú más que yo. Pero...
Gracias a mi mujer, no se me notan, gracias a mi mujer. ¿Ya le pegas al tinte o qué? Claro que sí, hay que darse una ayudadita. Y esa se encarga mi mujer, ella es mi asesora personal. Pues qué bueno, tu familia. Un abrazo hasta allá. Que estés bien. Gracias. Un abrazo.